Ah. Ah. Se escucha toda esa mierda, loco. Ah. Buen micrófono. Buen micrófono. Ahí me voy a dar un poquito ahí. Ah, sí, sí. Ay, che, mi máquina, loco. Hoy estáis súper iluminado. Sí, tengo la luz divina encima. Sí, es que bueno, ya está por nacer Jesucristo, pues bueno. Entonces es una iluminación de Jesucristo, Superstar. Sí. No muestro que sirvo porque no nos pagan por esto. No vamos a hacer publicidad gratuita. Puta, pero ya hemos hecho tanta publicidad de la marca con el viejito Pascuero o Santa. Porque Claro. el Santa fue creado. Oye, pero ciérralo, pues bueno. Bueno, Esa weá sí. se va a Sí. cerrar se va a salir Sí. el gas. Santa está creado por Coca-Cola. pero, Oh, pero lo ¿por dije. qué, culiao? Así Oh. como no, es cola coca. Con la coca. Bueno, Bueno. suena súper raro con cola coca. Sí. Así. Eres cola y aparte eres un cocainero. Así. Sí. De hecho, hablando de coca, eso me trae recuerdos de una actividad, una experiencia. Como sabrán algunos auditores, yo les he dicho, yo trabajo en un colegio. Entonces, hace 3 años más o menos, hicimos una actividad con unos niños de quinto básico. Quinto básico son niños como de alrededor 10 años, 11 años. Y era una actividad para trabajar Incluso 13 si se ha repetido. ha repetido sí. y todavía no sabe cuánto es 4 más 4. 4 más 4. 10. 8, son 8. 8. Y después ahí... Claro. Bueno, ya. Bueno, la cosa es que estábamos haciendo un trabajo, la idea era trabajar sobre el trabajo en equipo, y hicimos que hicieron grupos y tenían que hacer cocadas, esas bolitas de manjar con coco rallado y galleta. Entonces, después los grupos tenían que ponerse nombres. Entonces, algunos se pusieron nombres interesantes, curiosos, pero hubo uno que nosotros dijimos, este nombre es un poco extraño, pero se llamaban los cocadictos. Coca-adictos. Entonces era como cocaína, pero ellos muy inocentemente lo hicieron por las cocadas, pero... No, culiao, no sé, creo yo. No, sí. si en realidad puede ser. Que hayas tenido el doble sentido, no lo sé, pero los cocadictos. O sea, qué bueno. Buen nombre, los cocadictos. Bueno. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Traverse West, compadre. Así Weón. es. Ya con esa introducción de mierda así, como de... Ya vamos, 3 minutos, weón. Voy a poner los 3 minutos, pues, culiao. De blanco y negro y ahora va a... estos son ya del acto, weón. Si yo manejo, culiao. ¿Ah? Sí, ya es grande. Sí, Es independiente. sí. No tanto todavía. Sean todos bienvenidos. Y ahí vieron como el título del video. Vamos a hablar lo que marcó la década. Sí. Hablar de la década. Sí. Bueno, aunque eso sí, hay algunas cosas que se dice que la década termina en el 2020. Empieza en el 2011 y termina en el 2020. O sea, 1 y termina en 0. Pero hay otras cosas son el 0 y termina en el 9. Claro, sí. Yo soy más de considerar 2010 a 2019 que 2011-2020. Yo creo que el 2020 como que comienza la nueva década. Esa sensación me da. Bueno, y ahí, ahora sí. no se ve tan iluminado, solamente se ve iluminado como debe ser. Como Claro. debe ser. Sí. Bueno, a todo esto estamos cerca de Navidad. Estamos Así en que- Navidad, weón, y estamos cagados de calor, weón. Sí. Y yo, culiao, weón, mira, weón, El pantalón, con zapatillas. pantalón largo, culiao, weón, mira, si querés me lo saco. No. Ya, no. Ya, en todo caso, aquí falta algo porque estamos en Navidad. Navidad, pues, weón. Santa, Santa, ahí. culiao. Oye, qué creepy esa wea. No tenía otro Santa. Bueno, De- somos penca, culiao, así como deberíamos. Perdón. Deberíamos poner un Claro, sí. gorro así, Sí. poner como luz ahí. Sí, como- pero... Pero puta, No. somos KCB, posiblemente el próximo año vamos a hacer un especial de Navidad 2020, así como el inicio de la década. Claro. Bueno, pero aquí están los pinchos. Esto supuestamente es para picar. Así que dije, ya, esto es lo único que hay de Navidad en la casa. Ok. Sí, es como para pico. Culeado. picotear así.
Mira qué creepy, ¿vale? Es que Catch. es como un Santa realista. Y esos Santas realistas son creepy. Oh. Oh. Santa ¿Qué- culiao, sí. no, Bueno. no está penando. Bueno, y también no va a faltar acá la caca breve. Caca, breve. Bueno, ok, como estábamos diciendo, hoy día vamos a hablar acerca de la década y de las cosas que marcaron esta década. Claro. Desde nuestro punto de vista, porque tampoco es que seamos como periodistas de un medio de, Bueno, si somos. de entretención, no, es según nuestro punto de vista. Personas comunes y corrientes, pues, bueno. Claro. Comunes y Ahora corrientes. invitamos a todos nuestros seguidores a que después de ver el video comenten ahí si están de acuerdo o qué cosas pudimos haber incluido en esta, como por decirlo así, esta lista de cosas que marcaron la década para que vayamos discutiendo, porque la verdad es que esta ha sido una década interesante, bueno, como todas, pero personalmente para mí fue una década especial. ¿Por qué diría eso? Porque la verdad es que... Hubieron muchas cosas. Como, sí. sería como el no 90s para los cabros chicos, por ejemplo. Sí, para mí, yo la verdad es que esta fue la década en la que yo por decirlo así, me enchufé con lo que estaba pasando en el mundo. Ya no vivía de la nostalgia, porque la década pasada yo estaba muy en la nostalgia. Todo para mí era lo retro, o sea, escuchaba puras cosas de los 80, de los 90, veía series de los 90, todo, entonces no le puse mucha atención a lo que pasaba en el minuto. A pocas cosas, pero, o sea, sí igual, pero no estaba tan centrado en ello. Pero en esta década me conecté con lo que pasaba, así, y sí, como que, y hay cosas muy buenas, bueno, hay de todo en realidad. Ujú. Bueno, comencemos, de hecho hicimos una lista, acá está el cuaderno. ¿Qué dice el cuerno? Y te demoráis así, ¿Qué tiene? Ah, acá. como una vieja culiada. Claro. Espera un segundito. Claro, mijito. faltan los lentes, así. A ver, mijito, espere, mijito. Ah, segundo. Espera. A ver, no encuentro. Ya. Sí, hicimos la lista y vamos a comentar cosas de la década. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que mencionar que yo es muy fácil, es tal vez lo primero a lo que todo el mundo se le podría ocurrir al mencionar qué definió esta década, fue el ascenso de una plataforma conocida que es por donde nosotros transmitimos estos videos. YouTube, los youtubers, en general YouTube. YouTube se convirtió en una especie de, definitivamente, de una nueva televisión. Así de plano, porque... Aunque eso sí, o sea, surgió a principios de esta década y está cagando a final de década, güey. O sea, bueno, YouTube... No, pues espérate, es que... ¿A qué te refieres con que surgió? Porque O sea, YouTube o sea, nació antes. Claro, nació antes, pero como que su explosión fue ya en esta década. Sí. Pero sí. pero inició así como esa explosión y ahora está cagando porque la gente ya como que no quiere ser weá en YouTube, Julio. Por la weá del pico ray y toda esa Claro, mierda. claro, Entonces, es que, como- sí. y después con esa ley copa que Sí. Bueno, todos lo tienen urgido, weón, que al final a mí no me afecta nada, culiao. sí. Pero bueno, la Todo, cosa es que... todo lo puse en adulto, weón, me importa una raja, así un Ajá. cabro chico me ve, weón, chupa Sí. la tula. Ajá. No, no, Bueno, no, la verdad es que bueno, esta plataforma YouTube nació la década pasada y era una plataforma obviamente para poner videos y era algo innovador, era algo bastante innovador porque hasta la fecha no existían como muchos sitios donde tú pudieses ver videos online. Generalmente tú tenías que descargar los videos para verlos y si había que... ¿Qué hacer conmigo? Ah. El regalo está al revés. Mira, cacha, ahí está el micrófono. ¿Ah? ¿Te escucho toda esa mierda, weón? Sí, ya, Ahí. eso, mico, Eso, ahí está, ahí. ahí tiene que estar. Muy bien. Ahí. Ahora Eso, sí. ahí. Listo. Ok. ¿Ya? Entonces, esta plataforma servía para ver videos y la gente se empezó a acostumbrar de a poco a esta dinámica de ver videos online sin descargarlos, sin tener que descargarlos de torrents y cosas de ese estilo.
Y con el tiempo se empezaron a publicar un montón de cosas extrañas. Así, por ejemplo, desde... me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en la época nostálgica, gracias a YouTube, yo empecé a ver muchas cosas nostálgicas de nuevo. Por ejemplo, Tortugas Ninja, cosas de ese estilo, subían las intros. Como que fue toda una plataforma para mostrar cosas que no eran fáciles de encontrar. Y de repente en YouTube te encontrabas de todo. Así como de repente, por ejemplo, no sé, había alguna banda antigua, habían videos de eso. Y así, empezabas a encontrar material a un nivel prácticamente infinito. Así, una cosa impresionante. También videos de chascarros, recordemos esos videos de estilo La caída de Edgar. Ay, espérate, ¿fue en esa época? Sí, fue de esos años. O, por ejemplo, videos que acá... ¿En serio, weón? ¿No fue más antiguo? Tal vez fue 2008, más- 2009, No, así. tal vez fue más antiguo. No, incluso más antiguo que 2008. 2007. Claro, pero la cosa es que esos tipos de videos empezaron a ser conocidos y compartidos a través de YouTube y después se conoció este concepto como de lo viral. Ahora está mucho más desarrollado todo esto de lo viral porque ahora están más las redes sociales. Bueno, pero ese es otro tema. Pero bueno, y YouTube en esta época se convirtió en una tremenda plataforma. Una plataforma que dio a conocer gente que se hizo famosa haciendo videos en YouTube. Cuando era algo que era un poco extraño, porque pensemos que la forma de hacerse conocido era a través de la televisión. La televisión era Claro. la forma de que tú podías llegar a público. Claro. Y lo que no, si no era así, entre comillas, podría Eres decir... caca, eres Claro, mierda. no tenía otra forma, o Claro. si no estaban los vlogs, los vlogs que ya están en general la mayoría muertos. Claro. O sea, tuvieron un álgido, o sea, un repunte, o sea, no sé si un repunte, tuvieron un peak así como hacia finales de la década pasada, parte de principios de esta década, pero ya hacia mediados y finales de esta década los vlogs están bastante muertos. Pero era una plataforma donde había gente que subía contenido. Yo tenía un blog de anime y cartoons y todo eso. Mira, o sea, para que sepan, hacía vlogs a la misma velocidad lo que es ahora. No, publicaba seguido, una vez a la Ay. semana. Porque era más Mentiroso fácil. culiao, mentiroso No, era más culiao, fácil. no mames, mentiroso Bueno. culiao, ya. Bueno, no importa. La cosa es que la forma de hacerte conocido era a través de la televisión. Y de repente YouTube se convirtió en esta plataforma y gente empezó a subir contenidos y la gente empezó a hacerse conocida y reconocida. Justamente por de pronto apuntar a contenidos que iban a ciertas personas que tú no podías ver en la televisión. Por ejemplo, recuerdo acá en Chile cuando se hicieron famosos personajes como Bardock. Que Oh, que mostraba... Aunque ahora ese weón está emprendiendo haciendo otra weá, weón, sí, weón, Ujú. weón de cocina, weón. Claro, pero por ejemplo, Oh, bueno. Bardock hacía gameplays, mostraba juegos y los jugaba como en el momento y gritaba y se enojaba. Y eso la verdad es que era poco común. Entonces, O la sea, gente... no es más poco común en el sentido de que se vaya grabando un gameplay, Sí, ¿no? sí. No, y también gritando de esa forma, así como, ¡ah, concheta madre! Bueno, la cosa A es mí que... nunca me agradó esa weá, loco. Sí, no. o sea, pero hubo gente que le gustó, sobre todo niños. Ah, la weá, concheta madre, no. Sí, hubo gente que le gustó eso y empezaron a reconocer a este personaje así y se hizo famoso. Y no olvidemos el caso de Hola, soy Germán. También. También otro sujeto que, Ahí que ya, como que casi bueno. que inventó un estilo para hacer videos con una forma de edición bien particular, como Efecto youtuber. el que se convirtió finalmente en el efecto youtuber, que muchos youtubers posteriormente empezaron como de cierta manera a imitar. Que es esto de cuando tú hablas corte, como que lo hace igual más dinámico, entretenido, y además en esos cortes de repente él como que representaba a otras personas y se ponía como una peluca. Entonces a los niños le encantaba. Entonces Germán se hizo así famosísimo impresionantemente. También tenemos otros sujetos que no comenzaron en YouTube, pero sí eran conocidos a nivel online y que después se metieron a YouTube, obviamente, porque la verdad es que ahí estaba todo, como por ejemplo el Angry Video Game Nerd, que tenía algunas cosas en YouTube, pero en general tenía en su página y subía las cosas a una plataforma propia. O sea, no sé si propia, pero como que los videos estaban ahí, ¿no? En ¿Era YouTube. Game Trailers? Era Game Trailers, también estaba Blip TV, algo así. Ya. Igual que Nostalgia Critic, por ejemplo, pero ahora todos esos están en YouTube. Entonces la verdad es que YouTube sirvió para construir esto
Entonces empezaron a hacerse famosos personajes que no salían en la tele, pero podías verlo en YouTube. Eso era algo impensado, era algo muy novedoso. Los invitaban a programas, o sea, no programas, pero por ejemplo a eventos, cosas de ese estilo. Claro, y también por otro caso, Rubius. En Rubius, claro, es que de ahí empezaron a hacerse conocidos personajes de todos lados. Por ejemplo, uno de los más famosos, PewDiePie. PewDiePie. No es PewDiePie. 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 Bueno, como se diga. Ese sujeto. PewDiePie. Claro. Ese sujeto. PewDiePie. Así. No. Bueno, ese sujeto también tremendo. No, o sea, tiene millones y millones de seguidores en YouTube. No sé, por ejemplo, claro, el Rubius. Tenemos a uno que le encantaron y el Fernand Flo. O sea, la verdad es que es impresionante y salen youtubers por todos lados. El Vegeta 777. Claro. El Willy Rex. Bueno, Sí. bueno, en tema de hispano, weón. Hay Muchos muchos. españoles, weón. Muchos Sí, españoles, sí, weón. y La cagó. Sí, y la verdad es que lo bueno de esto es que hay contenido para todo. O sea, yo la verdad es que no veo sujetos como el Fernand Flo, este tipo ya no que se, existe ese ¿te culiao. acuerdas cuando este tipo que se metió a Japón a hacer estupideces? ¿Te acuerdas de este? Y que fue muy polémico. Un gringo culiao. Sí, fue muy polémico cuando grabó en este bosque de los suicidios y grabó por lo visto un cuerpo. Y fue muy polémico. Bueno, no sigo ese tipo de contenidos, pero sí veo otros youtubers que me gustan. Bueno, el Angry Video Game Nerd, tenemos el Nostalgia Critic, pero también otros que he descubierto en el camino. Pero pásamelo nomás, no, weón. Pásamelo nomás. No. Concha de su madre, Ni se Publicidad. vio la weá, ni se vio. Bueno, ya. Espérate. Pero ahí se está viendo. Mira, cacha. Ahí. ¿Ah? Bueno. Solamente dice retornable, listo, estamos. Bueno, por ejemplo, Gaming Historian, por ejemplo, un youtuber que yo sigo mucho. No sé, por ejemplo, hay un youtuber que se llama Gaillillionaire TV que ve o revisa videojuegos antiguos o Video Game Classic, Video Game Quarterly. No sé, tienes de todo. O sea, si tú Igual se estás vio la buscando un contenido, vas a encontrar algo que sea de tu gusto y si no, lo puedes crear. Porque ahora es bastante más sencillo crear contenidos que antiguamente. weá. Aunque ahora hay como más contenido que, ¿verdad? Es contenido, no una wea así como que, por ejemplo, Bardo ya empezó. Claro. En vez de hacer así como wea gameplay, se empezó a hacer como vlogs. Claro. Vlogs, así como live. Cosas No sé, como como su de vida. la vida, así Claro. como, weón, es súper simple de grabar y todo. Y esa weá Sí. era un cáncer, pues weón, Sí, ¿no? es que ahí hay de todo porque también, como decíamos antes, se abrió y se hizo como muy popular este estilo a lo Hola soy Germán. Entonces empezaron a aparecer muchos youtubers de ese estilo. Entonces, pero la verdad es que hay de todo. O sea, yo de repente, como decía antes, a los niños yo les pregunto por youtubers que están viendo y la verdad es que así como de repente hay uno que está muy famoso, me muestran los videos, yo veo cómo son y hablan de todo y hacen distintas estupideces. También, así como aparecen, van cambiando. O sea, como que hay tanto, o sea, se ha disparado tanto esto, que la verdad es que a veces algunos youtubers tienen como un momento de peak, de fama, y después rápidamente desaparece. Y porque aparece otro más interesante y así. Como es tan fácil hacer contenido, es como que aparece todo. Por ejemplo, una vez una niña me mostraba a una chica mexicana que revisaba ropa con su mamá y eso le encantaba. Bueno, no sé, o sea, como que es... Por eso hay de todo, hay de todos los contenidos. Entonces, YouTube, fue la década de YouTube y del ascenso de los youtubers. Sí. Nosotros Aunque estamos en YouTube ahora. Sí, Partimos en podcast, así en iVoox y ahora estamos en YouTube. Eso sí, creo que no extendió mucho por YouTube, weón, porque somos muy pocos. Ah, sí. Pero ya saben, Bueno, weón, ya sí, saben. pero la cosa es que YouTube es tremenda plataforma para llegar. Por ejemplo, pensemos en todo lo que pasó con, por ejemplo, el Gangnam Style, ¿te acuerdas del 2012? Ujú. Millones y millones de reproducciones. Y eso no lo daban en la televisión, estaba en YouTube. Entonces, lo que pasaba, todo pasaba en YouTube.
por ejemplo, en la industria musical también se empezó a fijar que dónde podían subir sus videoclips en YouTube y hay millones de reproducciones porque hubo una época en que se pensó que los videoclips, como ya no se daba tanto la televisión, o sea, no estaba tanto de esos espacios, se creía que estaban muertos los videoclips. Y no, están más vivos que nunca. Claro, o sea. Cuando las bandas anuncian nuevos discos y de repente hay un nuevo video, todos están vueltos locos y el video se comparte y todo eso, entonces el videoclip está más vivo que nunca. Así que, y todo eso gracias a YouTube. Entonces, lo más importante no estaba pasando en la tele, pasaba en YouTube. Las discusiones más interesantes estaban pasando ahí. Análisis, todo. Y eso. Eso. O sea, YouTube, esta es la década de YouTube. ¿Qué pasará después? Nada, pues va a cagar YouTube. ¿Cagará YouTube? Y va a estar Twitch. Porque ahora está de moda los streamers de ahora. Sí, está muy de moda los streamers. Entonces, siento que pronto voy a hacer un stream, pero todavía no avanzado casi. Claro, Bueno, es que- he avanzado algo, pero. Bueno, pero es que Trae una están muy prueba. famosos los streamers porque ahora tienen esta cosa como en vivo. Claro, o sea, es mucho más dinámico. Más dinámico, así sí. como Que, Sí. que comenta el one y después el one que está haciendo streamer lo lee. Este culiao, listo. Claro. Va. Bueno, Y también con las donaciones y que aparezca en pantalla. Chúpala tú, donó $1. Así. Ujú. Y después dice, chúpala tú, gracias por tu donación, culiao. Así. claro. Y pensemos hablando de eso, de que YouTube también es una plataforma importante para la venta, para publicidad. Es impresionante. Sí, Entonces, pero eso cagó la plataforma también, pues, weón. Sí, ese es Porque un van- tema que ha hecho... Claro. Sí. Bueno, bueno, vamos con el pasemos siguiente. al otro tema. Claro. Vamos a ver el cuadernito. Pero no te demorís Ya. tanto, pues conte su máquina. Relacionado con YouTube, esta fue la década del ascenso de las redes sociales. O sea, definitivamente. O sea, las redes sociales que conocemos más conocidas, las que más conocemos, no sé, YouTube y todo eso, o sea, y Facebook, comenzaron la década pasada. De hecho, Facebook, yo recuerdo que yo me uní a Facebook como el 2007, así, cuando estaba todavía en inglés. Y me acuerdo que hubo una especie de ascenso y cuando comenzó esta década, 2010 más o menos, 11, 12, Facebook era lo máximo en cuanto a redes sociales. Era una cosa impresionante. Todos estaban metidos en Facebook. Porque en el Facebook tú podías hacer hartas cosas. Podías compartir videos de YouTube. Podías escribir cosas, compartir pensamientos. La gente te escribía de vuelta. Podías jugar juegos de Facebook y cosas así como que podías compartir noticias, como que había cosas. De hecho, yo a través de Facebook organizaba eventos con amigos. Hacía un evento y decía junta en casa de Lolo. Ya, y Aunque ahora ya no. Por WhatsApp, así que. claro, es que ese es el tema. Después de Facebook, o sea, Facebook se mantuvo fuerte un buen periodo. Ahora. La no. verdad es que ahora está bastante de capa caída. Se sigue- Solamente ya es como un red social para viejos, weón. Claro, de hecho ya no se usa mucho y de hecho me acuerdo que una época había muchos adolescentes en Facebook y ahora muy poco. O sea, ahora los adolescentes están más en Instagram. En Instagram, en TikTok, en otras cosas, Claro, Snapchat. claro, yo no estoy en TikTok. No, me importa Pero la raja, loco. Sí, pero la cosa es que Facebook abrió esta gama y empezaron a aparecer estas redes sociales donde la gente empezó a interactuar o a cambiar la forma de interactuar. Por ejemplo, apareció y pensemos que el auge que ha tenido esta plataforma Instagram desde como mediados de esta década o de Y ahí lo revioló a Facebook. Fotolog. A Fotolog, sí, claro. Fotolog, vale, Fotolog está. corneta. De hecho, Corneta al lado de- Instagram es como la versión 1000 veces mejorada de Fotolog porque Claro. Fotolog tenía un concepto similar: era foto, comentarios. Y uno por día. Ahora si Claro. ponís Gold, ya como 20 fotos al día, weón. Claro, pero ahí Instagram hizo más cosas, como. Claro. No te limitó haciendo No, web. claro, no te limitaba para subir. Tenía esta posibilidad de poner los filtros, que fue lo primero que llamó la atención de Instagram, porque podías poner fotos con una calidad de imagen o con un estilo de imagen que se viera cool.
Y no sé, ahora está con este tema de las historias y como que también la dinámica ha cambiado. La gente a veces casi que sube más historias que fotos. Claro, o sea, porque esa weá permanece 24 horas. Claro, y ya son se cosas olvidó que solo, tal vez no quieres que permanezcan, pero te gustaría que la gente supiera. Así como... Es por eso que hay mucha gente que comparte, oye, estoy aquí en Tokio, Japón. Claro. Sí, claro. Oye, encontré un Sora aquí, entonces lo voy a compartir en Instagram. Hola amigos, así. Claro. Entonces, Hola. y el Instagram también ha servido para potenciar figuras que se conocen como los influencers. Claro. Entonces, Instagram Bueno, es eso fue parte de YouTube y ya después se fueron a Instagram. Sí, es que la verdad es que ambas plataformas han sido muy poderosas, muy fuertes. Y también Twitter. Twitter también ha tenido un ascenso importante y siento que Twitter ha subido y se ha mantenido como red social, porque lo que tiene Twitter es que hay información que se comparte en el minuto. Es como mucho más rápido y ágil que lo que es Instagram o Facebook en muchos casos. Entonces, la verdad es que Twitter funciona bien y además los medios, no sé, lo que tú quieras está ahí. O sea, por ejemplo, tú quieres seguir a un personaje, a una banda, a un estudio de animación, a unos desarrolladores de videojuegos. Una ahí están. modelo japonesa. A una modelo japonesa y ahí va, sube sus fotos, pone comentarios. Una actriz porno japonesa. Claro. Entonces, y es rápido. Entonces Twitter está, y más encima también lo que tiene Twitter es que tiene estas cosas de los hashtags y los trending topics. Entonces tú puedes ver qué es lo que más se está comentando, puedes compartir opiniones con otras personas que no tienen que estar necesariamente conectadas contigo, que lo hace dinámico y entretenido, pero depende siempre del tono de la conversa, Claro. porque Twitter Porque también se presta para mucho insulto, mucho bullying. Por cosas porque mira, aquí Facebook es como la web intermedia. Una Claro. web intermedia. El Instagram es como todo feliz. Claro. Todo feliz, así como, mira, estoy en tal lugar, ahí con los amigos, ahí, Sí. en el carrete, en la fiesta y toda la wea, bla, bla. Y en Twitter hay puros llorones, hay puros Hay como, hay puros así como mucho pensamiento, hay mucha gente como de pensamiento profundo, Claro, así así como como que- críticos Claro, sociales. claro, ahí como que dice, ¿cómo esta weá es posible? Bueno, oye, aquí hay un montaje de los pocos y al final no era un montaje, bueno, y otras veces sí, bueno, y toda la weá, entonces Claro. como que, bueno, en Twitter hay como mucho negro y mucho... no, Es no, muy extremo. Muy extremo. Es que encuentras de todo, porque Claro. ahí no están solo las opiniones de tus amigos, están las opiniones de todo el mundo Claro. que se meta ahí. No, Bueno, sí, pero eso, así como que... algunas ocasiones Twitter no es muy bueno, en el sentido de que ya queréis estar bien salud mental, weón, no veáis Twitter, weón. Así. Claro. Es que, bueno, Twitter es un tema que tiene, pero eso no sé si no es un problema necesariamente de Twitter, sino que No, cómo no, es lo por usa- la, cómo lo como la usa gente. Claro. Porque, por ejemplo, Sí, Twitter... ahora yo entiendo ese dicho, como que no importa cuántas veces criticas, tú eres una persona más que critica a través de una pantalla, Claro. una wea así. Como, Ahora, bueno, lo dije tan penca, pero es como algo así, como que Pero- no pero- eres crítico, no eres director, eres una persona solamente que escribiendo a través de una pantalla, nada más. Así como, Claro. porque hay unos guanes como que, no, es porque esto otro, y después son puras palabras vacías, po, weón. Sí, es que... Porque he visto hay de todo. mucha gente que sabe lo que habla y otra gente que habla, pero no, al final es vacía, pues, weón. Sí, Entonces, como es que Twitter se ha usado mucho para dar como esa frase como que quede para el bronce, que es como se dice, como, Claro, sí, como que sale ese pensamiento como que va a como revolucionar que el va a mundo. quedar, claro, como que va a quedar ahí la gente, oh, wow, como que va a quedar impresionada. Es como un muro Lo de voy a pensamientos. seguir este culiao, weón. Claro. Ah, Bueno, en todo caso, lo bueno que ha tenido Twitter es que hay noticias que uno se puede enterar rápidamente. claro. Por ejemplo, hay muchas cosas que ocurrieron o que han ocurrido y siguen ocurriendo y que tú ves Twitter y te das cuenta que están pasando porque la gente está comentando sobre eso. Y eso es muy interesante porque, por ejemplo, bueno, hay cosas más importantes, pero por ejemplo, cuando ha habido algo, por ejemplo, falleció alguien, un actor o un cantante, algo así,
tú abres la red social y lo primero que aparece y tú dices como, a ver, ¿por qué está el nombre de esta persona? Lo miras y es porque algo pasó y generalmente son malas noticias. Entonces, pero así te vas enterando. Entonces de pronto es interesante. Entonces todo esto ha servido mucho, que incluso ha cambiado la forma en que interactúan las personas, los adolescentes. Y por ejemplo, ahora se habla mucho del ciberbullying. El ciberbullying se venía hablando de la década pasada. En el Fotolog existía mucho ciberbullying y todo eso. El Messenger. Claro, en el Messenger, pero ahora es algo mucho más complicado, que tiene muchas más... está más enredado el tema del ciberbullying, porque ahora existen distintas plataformas y cada vez van saliendo nuevas, la gente se va mudando de plataformas, hay distintas dinámicas o mecánicas por las cuales funcionan esas plataformas, entonces así cuando tú entendiste cómo funcionaba una, el adolescente ya está metido en otra. Entonces como que han cambiado la forma de interactuar y es algo interesante de esta década, totalmente. Así como que es la década de la interacción a través de redes sociales. Así que... Prueba y error. ¿Ah? Prueba y error. Claro. Sí, así que eso. Esta década de las redes sociales, Instagram, todo eso, y las nuevas, Snapchat y todo eso. Bueno, pasemos a la siguiente. Fuera de lo que son las redes sociales, fuera de todo esto de YouTube y todo eso, otra cosa que yo creo que marcó esta década para quienes somos seguidores de la cultura pop y de las cosas como nerds y geeks y todo eso, yo creo que una cosa que marcó esta década fue el revival de los cartoons. Los cartoons estuvieron de capa caída la década pasada y, como lo hemos comentado en otros podcasts, a mediados de la década pasada y sobre todo hacia finales de la década pasada, 2008, 2009, hubo un ascenso de muchas series live action. Disney, Nickelodeon, incluso hasta Cartoon Network incursionó por live action en algún momento, con algunos programas, pero que no les fue bien. No, bueno, No. eran cornetas, bueno. Claro. Bueno, todavía me acuerdo más, la Secu. Y aparte era una producción mexicana, po, no una producción gringa, po. Sí, entonces, no, que habían unas gringas, no recuerdo los nombres ahora, pero lo que más me acuerdo es la Secu, weón. Ay, no, weón. Claro. Bueno, entonces Cartoon Network incursionó incluso en los live action, pero de pronto llegó el estreno de dos series que cambiaron todo. Una, Adventure Time, que yo creo que podríamos decir que es la más importante de esas, porque fue la que más se mantuvo y fue la más popular. Y la otra fue Regular Show, que también tuvo harta popularidad, también fue muy famosa, pero siento que no llegó siempre al nivel de Adventure Time. Adventure Time fue siempre más popular. Pero esas dos de repente generaron un interés impresionante, porque no sé, tenían este estilo cartoon, pero con algunas cosas bastante modernas, actualizadas, no sé, en el lenguaje, en las temáticas. Algo tenían que de pronto captaron la atención de los niños y de adultos, jóvenes, y finalmente tuvieron un ascenso impresionante. Y acuérdate cómo era 2011, 2012, Regular Show y Adventure Time estaban por todos lados. Y impresionante. Entonces, y eso empezó a generar el piso para que aparecieran otras series. Y de pronto, en 2013, apareció Steven Universe, que ahora es una de las series más importantes de los cartoons de esta década. Apareció Teen Titans Go también en 2013. También otra serie impresionantemente importante. Y un montón de series, sobre todo el ascenso de Cartoon Network acá, porque Nickelodeon igual se ha quedado un poco atrás. Ha sacado cosas, pero no ha logrado llegar a algo que realmente dé con el clavo, porque Nickelodeon sigue todavía muy atado a sus Nicktoons de los 90. Pero Cartoon Network tiene una... Hasta el día de hoy. Claro, en cambio Cartoon Network tiene toda una nueva generación de la cual afirmarse. E incluso también Disney empezó a incursionar de nuevo en los cartoons y empezó a sacar series que empezaron a hacerse muy famosas. O sea, Gravity Falls, Star vs. The Forces of Evil. O sea, han aparecido un montón de obras que han estado marcando la pauta de los cartoons. Ahora sí, yo creo que los cartoons tuvieron un punto muy álgido que llegó, yo creo, como hasta el 2015-2016.
Pero siento que ahora, desde el término de series como Regular Show y todo eso, ha tenido como un descenso porque han salido nuevas series muy buenas, pero que no han logrado ser tan No, y aparte enganchar tanto. La gran mayoría salen como en las plataformas de streaming, Claro. que eso más va a valer. Sí, de hecho, yo siento que no ha habido una nueva. Todavía no ha vuelto a salir porque después de Teen Titans Go, Steven Universe, todavía no hay otra serie que sea así de famosa, así tan potente. Porque, bueno, los osos, los Weaver Bears, están bastante famosos, pero no sé si es tan fuerte. Pero han salido otras series que todavía no pegan demasiado, pero aún así siguen. Pero no sé qué irá a pasar la próxima década. ¿Será el momento de Nickelodeon por fin? ¿O iremos en un descenso del cartoon y volveremos al live action? ¿Qué pasará? Otro va a ser como 90s. Es la década de los 90, pero para los cabros chicos de ahora. Claro. Porque después, cuando sea 2029, va a haber gente en plataformas, aunque sea en YouTube o en Twitch o lo que sea, va a hablar así como, oye, ¿te acordáis de Adventure Time? Oh, sí, era cabros chicos en quinto básico. Yo estaba viéndolo a cada rato. Claro, así como, sí, esto es como en los 90 de los niños, o sea, los 90 míos son como los 90 de estos niños, así como todos esos cartoons. Claro. Y ahí también, aparte, sí. los mismos cabros chicos de ahora, así como, oye, qué buena Qué buena época. qué buena década, porque por ejemplo ahí, ¿te acordás cuando jugamos Fortnite? Oh, conchetumare, claro. loco, sí, el inmenso juego. Incluso, weón, el Minecraft, weón. Minecraft empezó súper alto en esta década. Y después quedó, o sea, bajó mucho, o sea, empezó muy fuerte en la década. Y en el 2015 empezó a bajar y ya a finales o sea, ahora está subiendo nuevamente Minecraft. Sí. ¿Por qué? Porque los cabros chicos que estaban viendo en el 2010, weón, pasaron 9 años, no sé, pues un cabro chico de 8 años, más 9, ¿cuántos años tiene ahora? 17, weón. Ya, pues, weón, tiene 17 años. Se puso nostálgico. Claro. Oye, culiao, weón, me siento viejo, Bueno, madre. es otro de los temas que también marcaron esta década. El ascenso de los juegos online. En esta década vimos una especie de explosión de juegos online. O sea, recuerdo que en la década pasada, me acuerdo que las consolas y los juegos de consola todavía, así como disco y todo eso, la estaban llevando. Pero de pronto esta década explotó con todos estos juegos. O sea, por ejemplo, bueno, Minecraft, Fortnite, Overwatch, también. O sea, fue una temporada corta con Sí, Overwatch. pero por Igual ejemplo- que Apex Legends, que ya bueno, casi nadie lo pesca. Por Solamente ejemplo, la gente que en verdad juega el juego. Y todos estos juegos, me acuerdo que como League of Legends y todo ese League tipo of de cosas. Legends todavía sigue Sí, o sea, en el reino culiado, es en la agua mala. impresionante. O sea, ahí han estado la mayoría concentrada como la interacción. De alguna manera, eso ha pasado. Igual, obviamente las compañías han hecho eco de esto. No han dejado de sacar juegos que no... O sea, han ocupado el internet o esta cosa online para poder ir como perfeccionando sus juegos. Entonces como que siento que... O sea, al final no son juegos, son un servicio. Claro, porque antiguamente tú cuando comprabas un juego, el juego venía completo, entero, y tú ibas desbloqueándolo, pero ahora los juegos los hacen de tal manera No, que... no, pero al principio era completo. Sí, En el 2009, a mitad de la década, empezaron a poner como que no te venden el juego completo y te lo venden por parte así DLC. Incluso los DLC valen corneta, o sea, un skin, listo. Ahora está diciendo, o sea, no sé qué más, págame todas las veces que queráis, que sea, te vamos a poner un skin y si lo queréis lo pagáis, listo. Y ahí empezaron a hacer como más un servicio que... claro, ¿no? Y, Y se armó... y te dan el juego gratis y tenéis que comprar las huevas Claro, demás. no, y se armó todo como todo un negocio, así, una Sí, cosa po. impresionante Sí. como ahora, y los juegos casi como que se convierten en una cosa media infinita, así. Sí, como pues, o sea, que
como- O sea, va a durar hasta que el juego ya no pueda más. po, Claro, weón. porque van desarrollando cosas nuevas y tú puedes irlas incorporando, como que es muy diferente. Y además está esto de que lo interesante de los juegos online es que tú puedes como ir interactuando con otras personas, y eso siento que motiva mucho a la gente a jugar. Como que Mira, es espérate, como esta interacción. una cosa. No sé si todo lo que hemos hablado se ha escuchado harto porque estáis muy alejados del... Ah. Listo. Bueno, entonces yo creo que los juegos online también ha sido algo que ha marcado esta década definitivamente. Y también los juegos de móviles. O sea, el smartphone como aparato esta década también se disparó como objeto. De hecho, todo el mundo utiliza smartphones porque ahí está todo. De hecho, Aunque eso sí, al principio de la década, bueno, subió tanto que en un momento se pensó que ya las consolas iban a morir, culiados. Claro, sí. Iban a morir. Y cuando anunciaron, ya en la época ya se sabe que... ¿Por qué vaya a estar tan iluminado, weón? No, weón. Estaba bien así, weón. Por la yuya. ¿Qué estaba diciendo, culiao? Que casi se pensó que las consolas iban a claro, desaparecer. y que en la época, ya sabiendo que el PlayStation violó a Xbox en ese momento, se demostró que al final las consolas siguen vivas porque así anunciaron la PlayStation 4 2013, lo dijeron el precio y todo, conchetumare, Sí. porque estaba en ese momento o sea, en ese momento se pensaba que los móviles iban a dominar el mercado. Y al final no, pues. Incluso ya a esta fecha, 21 de diciembre de 2019, ya los juegos móviles ya es parte del mercado, pero no se está comiendo el mercado de las consolas. Incluso Nintendo. es como una área. Claro, así que solamente es para los buenos casuales culiados. Claro, de hecho, pero sí. pero ahí está por ejemplo, ya demostró tanto, por ejemplo, Nintendo con Nintendo Switch, weón. Porque Claro. ahí tenías modo portátil, weón, y después, desactivar lo que lo jugaron en la casa, lo conectáis. Claro. ¡Ah! Pero recordemos cómo hubo resistencia de parte, por ejemplo, de Nintendo de sumarse al tema de los juegos móviles. ¿Te acuerdas cuando ellos no querían hacer juegos móviles? No. En algún momento, como a mediados de la década, y de pronto dijeron, bueno ya, y dieron las licencias y todo eso para hacer Pokémon Go, y recuerda lo que fue Pokémon Go. Una cosa impresionante así de... Si hubiésemos llegado en ese minuto en el Central Park, en su minuto, en Nueva York. hubiésemos visto toda esa locura en Nueva York. Claro. Entonces, la Yo me verdad acuerdo es de que... ese culeado así que apareció un Pokémon y el culeado se bajó. se bajó del Se bajó del auto y dejó se- la puerta abierta. La puerta abierta, weón, Sí. con el motor encendido, y no sé Sí. si ese auto tendrá llave, weón. Porque ahora todo sirve con... No es necesario poner la llave. Claro. No, hace como... Mm. Hace como un botón, pa. Bueno, sí. O sea, era una tendencia de la cual era imposible escapar porque todo el mundo estaba usando smartphones para trasladarse y todo eso. Entonces, obviamente, la gente quiere matar el tiempo en los viajes, entonces se pone a jugar. Entonces, de pronto encontraron ahí, ojo. Y aparte que los smartphones tienen una capacidad que les permite hacer juegos decentes. O sea, no esa cosa solamente como ¿te acuerdas cuando antiguamente estaba este juego de la serpiente esta? Que va creciendo. Como Ya que vas sí, comiendo. pero ese juego es bacán, po, Es bacán, culiao. pero sí, es bacán. Pero es como bastante básico. En O sea, cambio, sí, pues, pero pero la cosa es que el Snake se llama. ese juego estaba pensado así, pues, bueno, Sí. para hacer weas cortas. Ahora, Pero es que- los juegos móviles tienen que ser una experiencia así de Sí. corta, no Sí, es que a lo que voy. y básica, también Sí, básica. Es que a lo que voy es que los desarrolladores lograron igual ocupar las características que les permitían los smartphones. Piensa, por ejemplo, en el fenómeno de Angry Birds, Claro. que también era un juego sencillo, pero estaba bien diseñado, estaba bien bonito, como... Claro, o sea, más que nada es como que lo que estás refiriendo es como que más que la mecánica es la estética.
O sea, ocuparon los recursos que tenían disponibles. Claro, o sea, la estética fueron- de la porque, weá, porque los juegos empezaron a mejorar, pues no solamente Claro, no son se píxeles. claro, no solo No son- se quedaron en este juego como más básico, sino que lo fueron mejorando, así a nivel estético, a nivel igual de mecánica. Claro. Entonces, la cosa es que los juegos empezaron a hacer ruido en la gente. Entonces, y finalmente ahora ya se ha definido más, como hablábamos recién, cuál es el perfil de la persona que juega. Es un jugador más casual, no es un jugador de videojuegos necesariamente. Y cómo va a estar diseñado el juego, porque bueno, no podéis poner un juego AAA en el celular porque al final el celular sirve como para ya en el viaje entre la casa y mi pega. Ya con qué juego, ya un juego de celular y listo. Y vais pasando así niveles así súper cortos, weón. Esa es la idea, weón. ¿No? Claro. Porque no puede hacer una weá así, no sé, pues. ¿Qué sería? ¿Qué sería así? No sé, pues ponerme el Kingdom Hearts 3, weón, en esta weá. Claro, Y no. weón, voy a estar jugando ahí y después estáis en medio de la weá, llegáis en la weá, puta madre, y, Sí. ahí, y lo tenéis que guardar y toda la weá. Por eso que, por ejemplo, no sé, pues, el Donkey Kong Country ya es más así. Para jugar en ratos cortos y sobre todo con ese remake del Game Boy Advance que cada vez que vais pasando una etapa podéis guardar en cualquier momento. Claro. Entonces el otro en el Super Nintendo tú tenés que llegar a un punto para poder guardar y ahí Sí. entonces eso se te hace largo, entonces tú tenés que hacer un procedimiento, entonces tú tenés que sentarte, pasarte todos los niveles hasta llegar donde el save. Y ahí después ya paro. Pero aquí como que ya pues juego así como... ya llegué, lo pauso y listo. Y después se va y después no, pues... Claro. así como más de rato De ratos corto. breves, claro. corto y cosas así y rápido. Ujú. Porque es el diseño del juego de celular, pues, un juego rápido y sencillo. Ajá. Siempre es así, porque Claro. si haces una web larga... puta, Y muy compleja también. O sea, la weá es que sea larga y compleja, weón. No va a funcionar. El juego va a morir. Claro, va a morir. tiene que va a ser morir. sencillo de entender, de aprender y de hacerlo. Por eso que, por ejemplo, el Super Mario Run, el Mario camina solo, Solo. tú tenés que saltar nomás, pues, y ahí tenés un botón así. Claro. Porque la mecánica es así, ya, bacán, así, Ujú. rápido. Aunque el juego sea penca, da lo mismo. La cuestión, tú vas así la cuestión, porque utilizando los dos dedos, weón, Ujú. ya es más o menos complicado, pues. Entonces, por eso ya hay una cosa. Y el otro también, por ¿cómo se llama este juego culiado? Este juego malvado, Candy Crush, Crush, sí. que tú tienes que hacer ahí solamente con una mano, va, listo, chao. Y ahí, la mecánica es súper sencilla. Claro. Entonces, en los juegos móviles ya está establecido para eso y para la gente que quiere matar el tiempo, así, porque el one hardcore one, si quiere jugar con una experiencia corta, tiene su portátil, po, weón. Claro. Una experiencia un poco más compleja, pero corta. Corta. Claro. Más elaborada, pero corta. Así como Ujú. que ya no es lo mismo tener un juego portátil en una sobremesa. Claro. No, la experiencia va a ser la misma. Sí, entonces por eso la gente empezó a entender que no daba lo mismo tener un juego en móvil que un juego en consola. Un juego en consola tiene un desarrollo más profundo. Tú tenés que sentarte, tú tenés claro, que... invertir tiempo. Ahí, sentarte y ahí. No, y estás sometido a una experiencia a nivel de historia y todo eso mucho más trabajada, más elaborada, más profunda en muchos aspectos. Entonces no era lo mismo. O sea, no puedes trasladar la experiencia de The Last of Us, por ejemplo, en una consola a eso. Claro, porque ya el diseño de niveles ya son largos. Claro. Por ejemplo. Entonces, bueno, eso. Entonces, eso ha sido como una de las tendencias en cuanto a los juegos. Y como hablamos del tema de online, hay otro tema a mencionar que tiene que ver con el streaming. Claro, como hemos dicho, ya la animación ya se está yendo, por ejemplo, de los financiados, la gran mayoría Netflix. Claro. Netflix, así El como- streaming, esta ha sido la década de la explosión y ahora estamos en el inicio, al final de esta década, en el inicio de la guerra del streaming. Del streaming y la piratería. ¡Bueno, la piratería, loco!
Al Puede que principio, o vuelva. sea, fue claro, así con la Sí. piratería, weón, Bueno. porque la década pasada era totalmente pirata, Sí, culiao. de hecho, Pirata, la década pirata. pasada era muy del BitTorrent, de los torrents, me acuerdo. Claro. Había mucha página de torrents, entonces todas las cosas que tú querías ver, la verdad es que las tenías que descargar. Habían pocas páginas como de streaming y eran difíciles, descargaban poco, aparte que también, no sé, al menos acá en Chile los niveles de internet no eran tan altos y si eran altos eran muy caros, como que yo creo que el streaming se ha facilitado en la medida de que también también el internet ha ido subiendo de su velocidad, el acceso a ese internet más rápido es más sencillo. Entonces, pero la cosa es que en esta década empezaron a aparecer, yo creo que las dos más grandes cosas a nivel de streaming son Netflix y Spotify, principalmente. Porque, y además dentro de ese periodo, que estoy hablando como a mediados de esta década, empezaron a aparecer también muchas páginas no oficiales, páginas pirata de streaming. Porque también el concepto del streaming era una cosa muy sencilla. Es como lo mismo de YouTube. Tú ponías un capítulo de algo y lo veías en la página. Antiguamente había que descargarlo todo. Entonces tenías que ocupar miles de discos duros de teras y qué sé yo, para guardar esas cosas. Ahora no, las puedes ver directamente Lo desde suben en internet. un servidor y listo. Claro, y no tienes que descargarla. Entonces, Y sobre todo ahora que estos servicios tienen las licencias, entonces pagan Claro. esta cuota y puedes Sí. ver toda esta wea. Y de hecho, a mediados de esta década, yo creo que subió así exponencialmente Netflix. Y yo creo que lo que hizo mucho subir a Netflix, esta es una teoría mía, no sé qué pensarán, pero yo creo que lo que hizo que Netflix estallara en popularidad fue el estreno de Stranger Things en el 2016. Porque había gente que ya tenía Netflix, sí. Pero creo que lo de Stranger Things hizo que... ¿Sabes por qué? Porque fue como la primera serie de una plataforma de streaming que tuvo un nivel de popularidad tan alto como una de televisión. Porque, 80, pues, weón, 80. claro, porque la mayoría de las Entonces, series... ahí está vendiendo la nostalgia, porque también en esta década, weón, ¿cómo ha vendido la nostalgia, culiao? Sí, pero, ¿Cómo pero ha mira, vendido, weón? Pero mira, pensemos en lo que pasó, por ejemplo, ¿cuáles eran las dos grandes cadenas de televisión que estaban teniendo fama gracias a sus series? Fox por un lado, creo que era Fox, ¿verdad? Sí, o... Bueno, ya, no era Fox. Era... Oh, no me acuerdo ya. Disney. No era Disney. Era... Oh, no me puedo acordar. Fox. Ya, no era Fox. Pero me refiero a la que exhibía Breaking Bad. Que Breaking Bad... El ABC, como una wea así. Sí, algo así. Disney, pues, culiao. No, pero no era ABC. No, bueno, ya no importa. La cosa es que Breaking Bad terminó el 2013. Entonces, todo eso en la televisión. Game of Thrones en HBO. Entonces estaban todos wow y toda la cuestión, pero todo pasaba en la televisión. Pero de repente llegó Stranger Things desde una plataforma online, de una plataforma de series que tú podías ver y se convirtió en un fenómeno. Y yo siento que eso hizo que explotara y de pronto... ¿Y por qué fue un fenómeno? Porque está inventado en los 80, claro, porque conche tu madre. tenía el tema de todo Nostalgia, ochentero. culiao, nostalgia, weón. Sí. Y entonces Netflix empezó a avanzar y ahora estamos cerrando esta década, empezando la guerra, así como fue la guerra de los bits, de la guerra de las consolas. Yo creo que estamos empezando la guerra del streaming. O sea, tenemos ahora más plataformas oficiales de streaming. Acaba de nacer Disney Plus, tenemos HBO Go, tenemos Hulu. Hay un montón de plataformas, y no sé si irá a salir otra, pero que no solamente están... ¿Hulu es de Amazon? No, porque creo que está Amazon Prime. Porque parece que ahora en Chile llegó el Amazon Prime. Ah, ya, porque la cosa está en que estas no solamente son distintas plataformas de streaming, no, estas plataformas se pelean los títulos. ¿Quién tiene la exclusividad? Por ejemplo, una plataforma que tiene exclusividad para ellos exhibir cierta cosa y solo la vas a poder ver a través de esa plataforma, entonces te obliga a ti como usuario a comprar o a pagar todas las plataformas para poder ver todo y no perderte de las cosas. Entonces es impresionante, así que estamos empezando
la próxima década, al menos los primeros años, va a ser la guerra del streaming. Y junto con eso, sin olvidar, Spotify. Spotify también fue una revolución importante en el tema de cómo se escuchaba la música, porque previo a Spotify había mucha piratería, demasiada piratería de música, y era preocupante. La gente decía, bueno, la industria iba a morir y qué sé yo, y se vaticinaba lo peor. Spotify, incluso muchos dicen, aún siguen sin ser la mejor alternativa, dicen que igual pagan poco, pero por otro lado es la opción oficial que tú tienes para escucharlas sin tener que descargarlas, porque finalmente cuando tú escuchas Spotify igual pagas por eso, porque es oficial. Entonces, Spotify te permite acceder a un montón de música, obviamente mientras esté ahí, pero es muy amplio. Entonces cambió la forma en que la gente escuchaba la música, dejó de descargar. De hecho es difícil encontrar como lugares para descargar música. Ahora todo es Spotify. Y eso también ha permitido que de pronto la industria, siento yo, de la música tampoco se vaya tan abajo y sigan vendiendo incluso discos físicos, pero ya a un nivel casi como para el fanático. Entonces los discos físicos y los vinilos sobre todo siguen saliendo, siguen gozando de salud, no tan buena, pero siguen gozando de salud, pero más como para el nicho, qué sé yo. Entonces como para el fanático que realmente le gusta la banda. Así que también esa es otra cosa. Así que el streaming ha sido otra de las cosas que marcó esta década. Muy bien. Y nos quedan, digamos, tres temitas. Cuando hablamos del revival del Cartoon Network, se nos olvidó mencionar otro revival, que es el revival de Disney. Disney en esta década, yo creo que esta es la década de Disney en general. Claro, o sea, en no todo solamente ámbito. en películas. No solo en películas Disney, sino que en todo. Todo. O sea, Disney se comió prácticamente al mercado. O sea, es una cosa impresionante. El ratón, el más millonario. El ratón, ¿no está por ahí? No está. No, a ver si está por acá. No está. Ah, aquí está, pues, Julio. Ahí está. Ese ratón es el ratón más millonario del mundo. O sea, a ver, pero primero quisiera mencionar otra cosa sobre el revival. El revival, a lo que me refiero, es el revival en torno a las películas. Disney estaba un poco de capa caída la década pasada, no estaba generando unos hits importantes, y la que la estaba llevando con todo era Pixar. Bueno, que también es con Disney. Pero la que la estaba llevando era Pixar, y recuerden todo lo bien que se hablaba de películas como Ratatouille, Up, todas esas películas Pixar, Wall-E, todas esas cosas eran impresionantemente bien recibidas por la gente, la crítica, y la estaban llevando. Y que incluso, digámoslo así, a mi juicio, cerró una década con la salida de Toy Story 3, que fue una película de mis favoritas de la vida. Así. Pero así como cerró bien, terminó convirtiéndose en un problema para Pixar, creo yo. Pero quien tuvo un ascenso fue Disney. ¿Y cómo partió este ascenso? Gracias a la primera película, que fue Enredados, el 2010. ¿El 2010? Ah, claro, sí, pues 2010 y aquí llegó el 2011. Principios del 2011. Claro, llegó al principio del 2011 acá. Claro. Impresionante. O sea, la verdad es que Enredados marcó una tendencia, como que volvió a esta cosa de las películas de cuentos de hadas. A pesar de que ellos habían hecho la película La princesa y el sapo, pero que no funcionó muy bien. O sea, más o menos. O sea, claro, era como el último intento de hacer una weá en 2D. Claro, o sea, tuvo fama, pero no alcanzó lo suficiente. Pero Enredados volvió a este cuento de hadas de estilo La Sirenita y cosas así. Entonces fue como, wow, les gustó a la mayoría. Pero así, pero adecuándose a los tiempos actuales, los tiempos claro. actuales. O sea, Aquí está el ratón el millonario. ratón millonario. ¡Ajá! ¡Oh, boy! ¡Ajá! ¡Ajá! Hoy. Bueno, entonces, con Enredados comenzó una subida de películas en donde tuvimos... Claro, tuvimos a Wreck-It Ralph, tuvimos Frozen, que fue, ya hablamos que Frozen fue una explosión. Sí, Frozen fue una cosa impresionante así en cuanto a
a Escucha el explosión. podcast. Sí. Y así la década de Disney se mantuvo bastante sólida. Creo yo, a mi juicio personal, que ahora en este momento partió así, subió y ahora está en esto. Está así como. Está un poco así, no ha caído, no ha decaído porque las películas Disney siguen siendo muy importantes, pero siento Uf, que está así. El Rey León, culiao. Claro, Rey sí, León. y también tuvimos un revival, pero de películas live action de Disney, donde ahora las películas que fueron conocidas antiguamente, hechas en versión persona. Y tuvimos hits así, La Bella y la Bestia, Cenicienta, Maléfica, un montón de películas como rehechas. Incluso la del Rey León que recién mencionabas, que se convirtió en una de las más vistas, superó a Frozen. Claro, superó a Frozen, pues, weón. Claro. Mira, cacha. Nostalgia, culiao, nostalgia, Sí. nostalgia, weón. Por eso. O sea, la década pasada fue recordar la nostalgia. Así como, Ajá. oh, culiao, bla, bla, bla. Pero esta nostalgia, cacharon el negocio. ¡Ah! Claro. Te vendieron así hasta el pico de los Tortugas Ninja, Sí. weón. Mira, cacha, el pico de los Tortugas Ninja. ¡Oh, culiao, me la voy a comprar! Así. Sí. Así. Bueno, ejemplo, así, otro ejemplo, así como Nuggets, bueno, la Nintendo Classic Edition, la Super Nintendo Classic Edition, el Genesis Mini, weón. ¿Qué otra wea? Puta, weón. Ahí, esta wea, ¿ah? Ahí, eso que está ahí. Slayer, hay un Endor ahí como Sí, oye, esta nostalgia. weá, ¡ah, Julio! ¡Lo voy a comprar! Bueno, aunque la verdad te lo regalaron, pero Sí. así como que, ¡oh, León, conchetumare, weón, lo quiero! Y después Naga, ¡oh, conchetumare! Y ¿qué otra cosa más? ¡Puta! A ver, otro que salió durante la década, weón. ¡Ah, puta, weón! ¿Qué iba a decir, weón? Resident Evil 2, weón. Claro. El remake, weón. Nostalgia, po, culiao. Y el próximo año, Resident Evil 3, weón. Que pronto lo vamos a hablar en el podcast. Sí. Weón. Sí. Bueno, así. Entonces ahí Disney. ¡Ah! Sí. El platita aquí, culiao, ya. Vamos a intentarlo. Bueno, Sí. nos resultó con Maléfica. Vamos, sigamos intentando. Y después, ¿sabes qué más? Vamos a tirar el tiro, la carne a la parrilla, weón. Va. Bueno, fue como menos discriminatorio. Bueno, Rey León, weón. Carne a la parrilla, Rey León, león, ahí, animal, ¿ah? Oh, La guamala. Ya. Y ahí, va. sí. Así como millones, culiao, millones. Sí. Sí. Es que además de las películas live action, que les ha ido bien, curiosamente, aunque todo el mundo las critica pésimo, y las películas animadas que han creado nuevas IPs, por decirlo así, como de películas nuevas que han sido muy exitosas en general, también todos estos movimientos que hizo Disney, como comprar Marvel, o por ejemplo Star Wars, y además Fox. O sea, la verdad es que esta fue la década de Disney donde se apoderó del mercado del entretenimiento, de la industria del entretenimiento de una forma grosera. Porque, por ejemplo, ya, si le iba bien a una película Disney... Bueno, así- pero espérate, pero Marvel es de hace tiempo ya, pues no es de esta década. No, pero es que... Pues fue como el comienzo de esa weá, pues. Sí, lo que pasa es que aparte, a eso iba a ir, que aparte de las películas Disney así como de estilo princesa y cosas así, Disney ganó mucho dinero con otra cosa, con las películas de superhéroes, sobre todo Marvel. Porque Disney compró Marvel y empezaron a hacer estas películas. Espérate, se está moviendo la pantalla porque... Bueno, la cosa es que acá, gracias a eso, hubo una explosión importante de las películas de superhéroes. Y esa es otra cosa que marcó la década. Porque la década pasada había películas de superhéroes, pero no eran tan así, no generaban tanto revuelo. Spider-Man, nada más. Pues claro, Spider-Man y todo eso. Pero esta década... O sea, la década pasada comenzó un poco con lo que había pasado con Iron Man. Ujú. Iron Man comenzó un poco todo esto, pero siento que el punto donde esto se disparó fue el 2012 con En Avengers. Cuando Sí. salió Avengers se empezó a disparar esta cuestión
Y las películas superhéroes la dominaron todo, así como la taquilla en general, todo. O sea, esta es la década de los superhéroes, sobre todo Marvel, porque DC también trató de agarrarse de eso, Pero no le resultó. pero no le ha resultado porque Pero ahora le está resultando con el bromas. con el bromas y con Wonder Woman. O sea, es que- claro, pero Wonder Woman fue como en esta tanda de películas, así como que ya hagamos, o sea, Sí. está Batman vs Superman, Wonder Woman, ya, hay que Sí. hacer una película introductoria de Wonder Woman, ya, perfecto, sí, pero tenían esa fórmula, Claro. pero ya con el bromas es una cosa totalmente Es distinta, distinto, sí. Ahora, y también ahora lo que viene de la cuestión de Harley Quinn también es una cosa totalmente distinta y empezaron a olvidar a Suicide Squad, pues, bueno. Claro. Y el Suicide Squad 2 yo creo que va a ser otra cosa distinta, bueno, porque ya Warner Brothers como que cachó porque tenemos que ir a otro lado, bueno. sí, Y hay que ir a otro lado, sí, bueno. porque DC trató de copiar mucho fórmula Marvel, pero es que también hay que hacerlo, hay que pensar. Yo siento que DC tomó muy malas decisiones al tratar de apresurar porque lo de Marvel fue todo un proceso que se fue construyendo. Sí, pues en de años, pues, bueno. De Claro, años. se empezó a construir para llegar a lo que son ahora. Claro, En cambio, De DC años. trató de saltarse 5 años de una. claro. Y ahí es donde la cosa se ve atropellada, se ve no bien desarrollado, entonces... Solamente se destacaba con las películas de animación. Nada más. Claro, sí. Pero películas de personas, Mm. Así Wonder que- Woman, bien. Sí, El Así- bromas yo no lo he visto, pero posiblemente bien también. claro. Entonces, la verdad es que no ha funcionado, pero bueno, Disney está metido ahí porque si le va bien a una película Marvel, es dinero Disney. Claro, Para el ratón. sí, sí, sí. Ahí. Entonces, las películas de superhéroes han sido la tendencia de esta época y tuvimos el cierre épico este año con Avengers Endgame. Aunque yo prefiero más el Infinity Yo War. también prefiero. Pero como que, digamos, este año cerró toda la década con esta Claro. película. Entonces, esto obviamente se va a dar a una nueva generación que va a comenzar esta nueva década. Sí, la hemos Pero dicho. no sabemos cómo va a ir. Claro, sí. Porque en una de esas se pierde el interés por estas películas. Porque ya como que se cerró un ciclo. Entonces como dan ganas de comenzar uno nuevo. No lo sé. Pero puede que la gente se canse y la próxima década no funcionen tanto. Pero esta década fue la década de los superhéroes, definitivamente. Ujú. Y también fue la década de un poco, a mi juicio, un poco la debacle de Pixar. O sea, Pixar tuvo hartos altibajos, más bajos que altis. Claro. Tuvo Comenzó películas... súper bacán Comenzó espectacular con... y... O cerró espectacularmente, no sé, porque está No. justo ahí con Toy Story 3, que fue O sea, maravillosa. Claro, bueno, comenzó claro. así como... Es que lo que pasa es que comenzó, pero a la vez cerró un ciclo. Claro, Entonces sí, como que... pues es por eso que hay mucha gente que dice como de que empieza el año 1 y termina el año 0. Pero se notó mucho después de Toy Story 3 que algo pasó con Pixar porque empezaron a sacar puras películas en general, muchas secuelas y que no llegaban a la calidad de los originales. Yo creo que las películas Pixar que han destacado esta década han sido dos, creo yo, las que más han destacado. Porque incluso Toy Story 4 tampoco es tan buena como para sumarla. Claro, o sea... O sea, es buena, es mucho Bueno. mejor que otras secuelas que hemos visto mil Claro, veces, sí, pero totalmente. no llega a ese nivel tan... Porque, por ejemplo, yo creo que las dos películas de Pixar que así la llevaron pesado fue Intensamente y Coco. Definitivamente esas fueron las dos más importantes. De ahí tal vez vendría Toy Story 4 y de ahí vendrían todas las demás. O sea, sí, pero ¿cuál prefieres más? ¿Coco o Intensamente? Intensamente. Ya. Personalmente me gusta más. Porque en general como que yo creo que la gente va a decir Coco primero. Sí, Coco fue mucho mejor recibida aún, creo yo. Ujú. Pero yo creo que Pixar con esa apuntó perfecto. Pero los demás fueron películas bastante mediocres, no sé, olvidables en general. O sea, Monster University, Cars 3, Buscando a Dory. No. No, olvidarle. No. Así que no viene ahí Pixar, espero que se reformule. Por eso que va a comenzar con una película original. Pues, De hecho, porque dijeron que iban a hacer más secuelas, Claro, ¿verdad? sí, claro. Sí. Entonces, ahora va a empezar con uno que es original. claro. La siguiente década, o sea, el 2020 va a empezar Claro, con entonces una original ojalá- así que son sí. como que está
el Tom Holland y este one del Guardián de la Galaxia, Claro. este culeado, así, Sí. el protagonista, ese es el Tom Holland, así como... Perfecto. Parece que es Tom Holland. Bueno, pero son dos tipos. Son Ujú. dos tipos ahí y listo. Entonces... Hay que Ahora, ver cómo se da. porque todos decían como que Pixar hacía puras películas originales del 95 hasta el 2010, exceptuando Cars y Toy Story, eran todos originales. Todos originales. Todos originales. Y todos hits. Todos Era hits, claro. Era impresionante como hit tras hit, por decirlo así. Todos buenas críticas, así impresionante. Bueno,